Ecuador se mantiene en la incertidumbre, pues ayer el presidente Guillermo Lasso dijo que su gobierno no conversará más con Leonidas Sisa, que es el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, esto después de conocerse que en la Amazonía un militar falleció en un enfrentamiento con manifestantes. Nos vamos ahora a Ecuador y Alilé Loaiza es periodista ecuatoriana y nos va a contar qué es lo que está pasando exactamente. Hay tremendas protestas sociales y lo peor es que aparentemente se ha producido una ruptura del diálogo entre el gobierno y los organizadores de las protestas. Y Alilé, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un gusto poderles comentar lo que está sucediendo acá en el país. Explícanos cuál es el origen de las protestas, quiénes están protestando, qué es lo que reclaman exactamente, cuán graves son las protestas, a cuánta gente están afectando. Bueno, desde el 13 de junio de este año, el movimiento indígena, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, empezó una medida de hecho para protestar en contra de las políticas del presidente Guillermo Lasso y para exigir el cumplimiento de 10 puntos de una agenda que ellos han planteado. En esa agenda se incluye, por ejemplo, la reducción a los precios de los combustibles, derechos laborales, condonación de deudas, moratoria en el caso de créditos, entre otros. La protesta cumple hoy ya su jornada número 17, ha dejado al menos 8 muertos, se contabilizan más de 300 heridos, el Estado tiene pérdidas ya por más de 500 millones de dólares y los sectores productivos también tienen pérdidas millonarias por el bloqueo de las vías que impiden que la producción pueda llegar a sus destinos. Quito, que es la capital del Ecuador, ha sido una de las ciudades más afectadas, primero porque está sitiada, las vías de acceso están bloqueadas por los manifestantes, pero también porque aquí se han dado los enfrentamientos más violentos durante estas jornadas de protestas. En este momento, Ecuador se mantiene en la incertidumbre, pues ayer el presidente Guillermo Lasso dijo que su gobierno no conversará más con Leonidas Sisa, que es el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, esto después de conocerse que en la Amazonía un militar falleció en un enfrentamiento con manifestantes. El presidente ha sido muy enfático en que ellos no se sentarán a dialogar con Leonidas Sisa y pidieron más bien que si hay otros dirigentes indígenas que quieran continuar con el diálogo, pues podrán conversar con ellos. Ayer también fue un día decisivo en el legislativo porque se votó por la destitución del presidente, una moción que llevaba o impulsaba la bancada afín al expresidente Rafael Correa, pero que no alcanzó los votos necesarios, por lo cual Guillermo Lasso se mantiene todavía en el poder. Ahora, ¿y cuál es la solución? ¿Cuál es la salida a esta situación? Porque por lo que nos estás contando, el diálogo está roto y sin embargo las protestas continúan y los enfrentamientos también. La CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas, sigue invitando al presidente Guillermo Lasso a volver a la mesa de diálogo para ratificarse en los acuerdos a los que ya habían llegado este lunes, cuando se instaló por primera vez la mesa, y a conversar sobre aquellos puntos en los que todavía no llegan a ninguna resolución. Hay que ser también enfáticos en que el gobierno sí ha cedido en algunas de las peticiones. Por ejemplo, anunciaron la reducción de 10 centavos por galón para los combustibles. Sin embargo, la CONAIE cree que eso es insuficiente y piden una reducción de al menos 40 centavos. También desde el Ejecutivo se han derogado algunos decretos con relación a la política petrolera y se han modificado algunas líneas sobre la política de extracción minera, que también son puntos que le interesa a la CONAIE. La CONAIE sigue invitando al presidente a volverse a unir a la mesa de diálogo. Lo mismo ha sucedido con autoridades de los otros poderes del Estado. Sin embargo, todavía no hay una respuesta del Ejecutivo, sobre todo después de conocer pues, cómo votó ayer la Asamblea. Y hasta el momento, pues como digo, nos mantenemos en la incertidumbre. El diálogo pues, parece que es la única salida, pero con lo detenido que está, no sabemos qué va a suceder. Las protestas continúan. Se han reportado hechos violentos. Ayer en la tarde y noche, en el norte de Quito, hubo un enfrentamiento que dejó varios heridos e incluso los manifestantes incendiaron 2 unidades de policía. Estos actos que ya
pues muestran una escalada importante de violencia, están sucediendo pues alrededor del país y han sucedido también en otras jornadas. Estamos conectados vía Zoom con Yalilé Loaiza, periodista ecuatoriana, que nos está contando la grave situación que se está viviendo en este país por las protestas sociales que tienen literalmente paralizado el país, ¿no es verdad, Yalilé? O sea, en todas las ciudades hay enfrentamientos, hay carreteras bloqueadas también, entiendo. Así es, los bloqueos en las vías son a nivel nacional. Hay que también recalcar que en algunas zonas, sobre todo en la región sierra, se ha sentido mucho más la intensidad de la protesta con estos cierres de ruta. Ayer, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leonidas Issa, pidió a los manifestantes que permitan el paso de los vehículos que transportan alimentos y medicinas porque las ciudades están desabastecidas después de más de 2 semanas de protesta ininterrumpida. Sobre esto también se ha referido el presidente Guillermo Lasso, y es que durante estas jornadas 2 personas fallecieron porque los manifestantes impidieron que las ambulancias en las que iban estas personas pues llegaran a las casas de salud. Y también en el caso de la provincia de La Suay, que queda al sur del Ecuador, pues se está registrando desabastecimiento de oxígeno, y también había la negativa de los manifestantes en permitir que los tanqueros de oxígeno pues puedan avanzar. En ese sentido, Leonidas Issa incluso ha hablado de activar corredores humanitarios para poder pues vehiculizar estos productos que necesitan las ciudades. La semana anterior, por ejemplo, en Quito, que como les decía es una de las ciudades más afectadas, pues ya se veía el desabastecimiento de algunos productos, como por ejemplo pollo, huevos, leche, que son productos pues que vienen de las comunidades indígenas que se han mantenido en paro. Ahora, yo he visto la lista de los 10 reclamos, y si bien es cierto, hay algunos que son, podríamos definirlo de alguna manera, programáticos, ¿no es cierto? Y que cuestionan, digamos, los sustentos de lo que ha sido el plan de gobierno, por ejemplo, con respecto al tema de las privatizaciones. Pero hay temas específicos que sí podrían tener una solución inmediata. Por ejemplo, están planteando el congelar el precio del diésel, bueno, que da envidia, ¿no? Porque dice a $1.50 y la gasolina extra y Ecopaís a $2.10. En el Perú, Yalilé, el promedio de la gasolina es $6.30. O sea, imagínate, trasladas esos precios a Ecuador y no sé en qué situación estarían, ¿no? Pero estamos hablando de precios de los combustibles muchísimo más bajos que los nuestros. Pero un tema que me llama la atención es el de las deudas. Lo que están planteando es una moratoria de 1 año a todos para 4 millones de ecuatorianos que le deben al sistema financiero, y por la crisis de la pandemia y la crisis internacional no están pudiendo cumplir con sus obligaciones. Están planteando 1 año de moratoria, que de 1 año no se le cobre sus deudas a la gente. Así es, y sobre este punto hay que aclarar algunas cosas, y es que desde el Ejecutivo tienen la capacidad de generar resoluciones que afecten al sistema financiero público, pero no al privado. Y la petición de la CONAIE involucra tanto a los bancos o cooperativas privadas y no solamente del sector público. Y aquí hay un anuncio que realizó el presidente Guillermo Lasso la semana anterior respecto a la condonación de las deudas, y anunció que Banecuador, que es la banca pública, iba a condonar todos los créditos vencidos de hasta $3,000. Como les decía antes, el gobierno ha cedido en algunos puntos, también en la medida de las posibilidades, de lo que pues les alcanza desde su función como ejecutivo. Con el tema de los combustibles, aquí me gustaría recalcar que justamente el subsidio que el Estado le da a los combustibles fue el detonante de la crisis anterior que ya tuvo el país en octubre del 2019 durante el gobierno de Lenín Moreno, cuando este decidió quitar el subsidio a los combustibles. Sin embargo, después de esa crisis, se llegó al acuerdo de que iba a haber una subida, un incremento paulatino de estos precios. Actualmente, cuando iniciaron las protestas el 13 de junio, por ejemplo, la gasolina extra, el galón estaba en $2.55. Luego, cuando el presidente anunció que se iba a hacer la reducción de 10 centavos, pues se fijó a través de un decreto que ya está suscrito, que la gasolina extra
iba a costar $2.45 y en el caso del diésel, si no me equivoco, es $1.80. Pero los pedidos de la CONAIE, pero la CONAIE pide que estos precios incluso se reduzcan más. No obstante, el subsidio que actualmente ha firmado el presidente implica un gasto de más o menos $260 millones para el país anualmente. Solo para hacer una comparación, el presupuesto, por ejemplo, para combatir la violencia de género en el Ecuador es apenas de $24 millones. Entonces, muchas personas, analistas políticos y otras voces de la opinión pública han dicho que ese valor del subsidio podía servir para otros planes de educación, de salud, que realmente sirvan para las comunidades indígenas y no necesariamente para subsidiar combustibles que afectan a toda la población. Claro, que no son dirigidos a un sector específico. Yarilé, te agradezco mucho por la información y espero que la próxima comunicación que tengamos sea para contarnos cómo se resolvió esta difícil situación que están viviendo ustedes los ecuatorianos. Muchas gracias, muy buenos días.